Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todos tenemos opiniones, todos formamos ideas y conceptos sobre cosas, sobre ideas, sobre personas. Y cuando vemos a alguien por primera vez, el impacto visual genera toda una serie de conexiones en las que hacemos, antes de siquiera conocerlo profundamente, al otro, un prejuicio, podríamos decir. O sea que hacemos, Salvador, una evaluación del otro sin conocerlo. ¿Está bien? Sí, yo creo que Buber decía, el pensador judío, Martin Buber, decía que nosotros nos acercamos a la persona como si fuera un objeto primero, lo analizamos. Claro. ¿No? Como una cosa, digamos. Claro, y después recién le damos el valor de persona cuando podemos establecer un contacto con él. Ahora, el asunto es que muchas veces nosotros nos acercamos a la persona y ya tenemos un juicio abierto, lo que nosotros llamamos un prejuicio, ¿no es cierto? Que puede ser por la vestimenta que tiene, puede ser por la raza, puede ser por la religión, puede ser por muchas causas, por su militancia determinada en la política. Entonces eso ya sería un prejuicio. Yo ya voy con un juicio ya hecho. Es decir, los prejuicios son opiniones preconcebidas hacia algo o hacia alguien, ¿no? Porque puede ser frente a las cosas o puede ser frente a las personas también, ¿no? Pero generalmente el prejuicio es negativo. Claro. No siempre el prejuicio es negativo, ¿no? Pero casi siempre el prejuicio es negativo. Los prejuicios son la base sobre la cual se asienta, por ejemplo, el racismo, son la base de la intolerancia, son la base de los odios sociales, son todos prejuicios, ¿no? O sea, de la discriminación del otro, ¿no? En forma negativa. Claro, y el prejuicio puede influenciar en cómo nos comportamos, influencia cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento está marcado por el prejuicio que tengamos. Y pueden volverse peligrosos cuando se difunden masivamente. Porque yo puedo tener un prejuicio contra los hombres que tienen bigote, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, pero lo tengo yo, claro, y es un problema mío. Un tema de gusto. Claro, es un tema de gusto. Listo, ahí se acabó. Pero si un periódico, por ejemplo, o la televisión, la radio, las redes sociales comienzan a decir que los hombres que tienen bigotes suelen ser irascibles, yo no sé, y van creando un prejuicio, no es lo mismo que lo tenga una persona. Entonces ahí es cuando está peligroso. Las cosas negativas, cuando se repiten una y otra vez sobre un determinado grupo, una determinada persona, y no existe una opinión contraria, porque lo interesante es que frente a un prejuicio, lo único que puede contenerlo cuando es a nivel masivo es la opinión contraria. Una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento. Cuando no existe esa opinión contraria, entonces el prejuicio se arraiga y se transforma en intolerancia y se transforma después en racismo o en lo que sea. Fue lo que pasó en la Alemania nazi, claro, ¿no es cierto? Nadie podía defender a los judíos. Había que estigmatizarlos, había que hacer guetos, y todo eso a través de un aparato de propaganda tan grande, que llegamos a una masacre como la que vimos. Un prejuicio que ya venía arraigado desde antes. Claro. O sea, fue alimentado. Sí, fue alimentado. No nos olvidemos que ciertos grupos religiosos cristianos, entre los que yo no me cuento, ¿no? Siempre enseñaron a la gente que los judíos fueron los deicidas, los que mataron a Jesús. Estamos hablando de 500, 600 años antes, ¿no? Ya venía esa idea ahí. Venía esa idea, y esa idea estuvo hasta el siglo XX. Claro. Yo creo que el siglo XXI hay lugares donde está todavía quitada, ¿no? Que el asunto es que los judíos mataron a Jesús, y los judíos mataron a Jesús. Y bueno, mientras que digamos que los judíos mataron a Jesús falseando el Evangelio, porque si bien los judíos formaron parte
del ministerio de Jesús. Jesús era judío, la Virgen María era judía, José era judío y todos los apóstoles eran judíos, no nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? Pero se levanta el prejuicio, los judíos lo mataron a Jesús, y es justamente el establishment el que presionó, y no lo mató el establishment, lo mató el Imperio Romano, que fue el que sentenció sobre Jesús. Entonces, esas cosas, sin embargo, generan prejuicios que a veces son prejuicios interesados, ¿no? Claro. El prejuicio le sirvió muchísimo a los reyes católicos para echar a los judíos de cuando reconquistaron España de mano de los moros. Le sirvió para echar a los judíos en el año 1492 y quedarse con sus bienes. Claro. ¿No? Había interés económico. Había intereses económicos detrás de todo eso. O también chivos expiatorios para responsabilizarlos por problemas sociales. Los problemas que tenían, ¿no es cierto? Bueno, entonces los prejuicios los vamos armando, ¿no? Y cuando se empiezan a difundir, empiezan a causar tensiones entre diferentes grupos. Ese ¿no? es el problema, que se van formando parte de una cultura de pensamiento que luego se generaliza y pone a unos en inferioridad de posibilidades y son atacados de última instancia. Claro, porque hay una discriminación y puede ser alguien por un prejuicio, puede ser privado de un ascenso en su trabajo, por ejemplo. O del ingreso a un colegio, o del ingreso a un club, ¿no? Y hay muchos prejuicios de ese tipo. Y son tratados desigualmente, a veces por su origen. Yo recuerdo que en una época en Alemania había restaurantes y bares que tenían una nota que decía prohibida la entrada a italianos, ¿no? Porque había un prejuicio contra los italianos, ¿no? En otros lados hay un prejuicio de raza, como esto que hemos hablado de los judíos. El asunto de la religión también trae prejuicios, ¿no? Y el prejuicio, cuando se generaliza, se transforma en discriminación. Yo discrimino al que piensa diferente. Hay que cambiar la estructura mental para sacar los prejuicios. Y eso es lo más difícil, porque el mayor problema es que el hombre bien estructurado y está acostumbrado a estructurarse. Y la sociedad también lo estructura. Yo creo que nosotros tenemos dos problemas fundamentales con el tema de los prejuicios, ¿no? En primer lugar, que tenemos prejuicios heredados de la familia o creados por la sociedad. Yo me acuerdo que cuando yo era chico había terminado ya la Segunda Guerra Mundial. Yo nací después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero empezamos a recibir la gran diversión de nuestra infancia. No era la televisión que recién llegaba, ¿no? Sino que eran las revistas de historietas. Y las revistas de historietas venían, muchas de ellas de los Estados Unidos, por esos sindicatos que hay donde se traduce a cada país y todo. ¿Y qué pasa? En las historietas posguerra mundial satanizaban a los alemanes y a los japoneses. Entonces el personaje que venía con el pelo rapado y la cara cuadrada y todo, ese era alemán, ese era el malo. Claro. El que tenía los ojos rasgados como los tenían los japoneses, este era el malo, ¿no? Y ya todo venía estructurado para que uno fuera formando el prejuicio, ¿no? Ya se sabía que ese personaje que era dibujado en tal forma, con rasgos que caracterizaban a los alemanes, ellos eran los malos de la película. Y los rasgos que tenían japoneses también eran enemigos. Y se fue creando todo un clima que hizo que mi generación viviera pensando que los malos eran esos, ¿no? Ahora, por supuesto que toda raza y toda etnia y todo pueblo tiene sus malos y sus buenos, ¿no es cierto? Pero en este momento, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con no tener prejuicios contra todos los árabes. ¿Por qué? Porque si hay un grupo de árabes violentos o hay países que practican la violencia dentro de los países árabes, también hay árabes que son muy pacíficos, que están contra la violencia, y ponerlos todos debajo del mismo rubro y tener prejuicio con todos los árabes es una falta muy, pero muy grave, ¿no? O creer que todos los musulmanes son malos y son perseguidores y son violentos, ¿no? Pero se va formando ese clima.
En el mundo occidental se van formando climas de acuerdo a lo que hacen ciertas mayorías de ciertos países, pero nos falta la discriminación de decir, bueno, hay una mayoría violenta entre los musulmanes, pero no todos los musulmanes son violentos. Hay una mayoría violenta entre los árabes, pero no todos los árabes son violentos. Y hay una mayoría violenta entre los occidentales, pero no todos los occidentales somos violentos, ¿eh? Claro. Lo que quiere decir que todos tenemos que tener cuidado con esas generalizaciones de raza o de nacionalidad, de querer meter a todos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque entonces entramos en la discriminación. Y tenemos que tener cuidado con las herencias familiares también. Porque hay familias que por situaciones que han vivido o lo que sea, empiezan a generar prejuicio y lo pasan de padres a hijos. Los hijos tienen prejuicio y no saben por qué, pero esta gente es mala, ¿no? Y todo eso entonces nos va llevando a conformar patrones que luego ejercen sobre nosotros una gran presión. Hacemos una breve pausa en la conversación con Salvador de Lutri y ya volvemos a seguir mirando cómo los prejuicios nos van a veces moldeando mucho más de lo que creemos. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos presentabas antes de la pausa, Salvador, toda una serie y una variedad de formas de expresarse el prejuicio que de última instancia están mostrando esto que los especialistas han llamado como el etnocentrismo, el encerrarme dentro de un círculo de seguridad por mi raza, por mi religión, por mi cultura, por mi ascendencia familiar, por mi lugar de donde vivo, en la ciudad, en fin, vamos creando todos esos lugares que el otro, el que es diferente, el que está afuera, puede ser potencialmente un peligro para mí, ¿no? Y al mirarlo de esa manera, entonces creo ese prejuicio contra el otro, que es como un potencial peligro para ese grupo del cual yo pertenezco. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que vigilar mucho, sobre todo en este tiempo, porque estamos siendo manipulados, ¿no? Y esta es una cosa de la que muchos no se dan cuenta, que hay una manipulación sobre todo el mundo occidental, una gran manipulación. Hay como el gran hermano, ¿no?, de la novela 1984, sí. Alguien que todo lo mira y todo lo dirige, y nosotros estamos bajo esa vigilancia permanente. Y tenemos que tener cuidado porque eso da gran poder a quien ejerce la vigilancia. Yo acababa de volver de los Estados Unidos y había llevado mi celular. Y por supuesto que llevo mi teléfono celular, lo llevo conmigo. Donde voy lo llevo conmigo. Cuando lo llevé apagado, por supuesto, la mayor parte del tiempo lo tenía apagado, pero cuando quería comunicarme con mi familia entonces ahí lo encendía. Sin embargo, cuando llegué a Buenos Aires, me mandaron todas las rutas que yo había hecho en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que me decían, y yo podía chequear que tal día había estado en tal lado, había hecho tal recorrido, me mostraban en el mapa dónde había estado, cuánto tiempo había parado en cada lugar. Impresionante. ¿No? Lo que quiere decir que estoy súper vigilado. No nos damos cuenta, pero nosotros entramos a Internet y tenemos páginas que buscamos las cosas que nos interesan. Inmediatamente empezamos a recibir publicidad sobre todas las cosas ofertas, que son nuestros gustos. Claro. Nos están controlando los gustos, nos están controlando todas las cosas. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿para qué lo hacen? Para manipularnos. Para en alguna forma ir guiando nuestro pensamiento hacia algún lado.
Y también hay intereses políticos detrás, y esos intereses políticos nos van guiando, sobre todo en la gran política, la política internacional, nos van guiando a que odiemos a cierta gente, amemos a otra gente, y miremos todo desde el ángulo que nos presenta cierta y determinada prensa. Todo es blanco y ¿no? negro. Sí. Yo digo que si uno quiere informarse bien, y esto es lo que yo hago siempre, que yo leo toda la variedad de pensamiento que hay en los periódicos. Uh-huh. El pensamiento de derecha, el de centro, el de izquierda, los leo todos. Porque recién uno puede sacar conclusiones de algo que está pasando, conclusiones propias, cuando ha leído todo lo que dicen todos. Y entonces uno empieza a descubrir cómo es el juego. Pero si uno no se toma ese trabajo de buscar, seguramente va a ser manipulado. Seguramente va a ser manipulado. ¿Por qué? Porque cada uno ve la noticia desde un determinado ángulo y quiere crear el prejuicio de que esa es la verdad y el malo es este. Uh-huh. Entonces hay que ser muy equilibrado en esto. Yo a veces me asombro de la publicidad que recibo. El tema del celular a mí me tiene muy preocupado, porque yo siempre voy con mi teléfono a cuesta. Me acuerdo que después me piden que opine de ciertas cosas. Claro. Bueno, usted estuvo en tal lugar comiendo. De su reseña. Sí. Califíquelo. Me acuerdo que un día recibo como calificación, ¿no? Me consultan sobre un servicio de manicura, ¿no? Es decir, yo digo, jamás yo he ido a una manicura que me arregle las manos. Las uñas me las corto yo, ¿no? Y empecé a pensar, ¿por qué es esto? Entonces busqué la dirección. ¿Y qué pasó? Que había habido allí yo he estado con mi carro, mi automóvil, pasando por ese lugar, y me detuve porque el semáforo estaba en rojo, y hubo un problema, y estuve más tiempo del que normalmente uno está habitualmente por el semáforo. Entonces estuve allí parado, pero estuve con el motor en marcha para seguir. Uh-huh. Pero esos minutos que yo estuve allí, que fueron minutos que no pasaron de 5 minutos, que estuvimos parados por un accidente y todas esas cosas que suelen pasar, era justo frente a este lugar. Y entonces el satélite captó que yo estaba, y como estaba más del tiempo que presumen ellos, que entonces tiene que haber ido a dónde, y al negocio que está más cerca. Claro. Y el negocio que está más cerca estaba justo frente donde yo había parado con mi automóvil, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero estoy vigilado en todos los movimientos, ¿no? Sí. Tengo que tener cuidado con eso, porque eso puede afectar, porque me empiezan a mandar propaganda y van creando prejuicios. Uh-huh. Y así como me tienen vigilado para otras cosas y saben cuáles son mis gustos en literatura o en lo que sea, me pueden marcar también o me pueden manipular para generarme ciertos prejuicios. Así que esto se va extendiendo, sale de lo personal, si bien va muy personalizado todo esto que decís, pero se crean corrientes de pensamiento a nivel masivo. Claro, terribles. En tiempo, por ejemplo, de Jesús, los samaritanos, que eran todo un pueblo que ocupaban una provincia en el medio de lo que era Israel. Israel tenía 3 provincias, una en el norte, que era la provincia de Galilea, otra en el sur, que era la provincia de Judea, y en el medio estaba la provincia de Samaria, uh-huh, que no eran judíos. Bueno, ellos tenían odio por los que estaban en esa provincia, y un odio visceral. ¿Por qué? Porque eran herejes, eran renegados de la fe, buscaban la destrucción nuestra, y tenemos que destruirlos a ellos. Y uno iba a la aldea samaritana o a la provincia samaritana y escuchaba, de los otros son herejes, renegados de la fe, uh-huh, buscan nuestra destrucción. Es decir, había prejuicios. Jesús, junto con todos los judíos, cuando tenían que pasar, ir a la provincia del norte o del norte al sur, eludían el camino, bordeaban, digamos, la provincia esta, para no estar en contacto con los samaritanos. Impresionante. Jesús un día le dice a los discípulos, vamos a pasar por Samaria. El camino más corto. Y se metieron dentro de Samaria. Y llegaron a un pozo de agua. El pozo de agua, Jesús se detiene y le dice a los 12 discípulos, vayan a comprar pan. Es notable eso, porque si somos una compañía de 13 personas, ¿no? Y hay que ir a comprar pan, ¿cuántos mandamos? No mandamos a 12. Pero sí, Jesús los mandó a todos. Se quedó solo, se quedó solo. ¿Por qué? Porque apareció una samaritana y llegó la samaritana para pelear con él. Porque
él le abre el diálogo, dame de beber, le dice, porque estaba en el pozo y no tenían con qué sacarla, y la samaritana entra a dialogar con él. Cosa que no hubiera hecho si estaban todos los hombres, porque no se hubiera acercado al pozo. Claro. Se acercó al pozo porque lo vio solo. Entonces se acerca al pozo, entra a conversar con Jesús, y empiezan a surgir, y Jesús empieza a hablar con ella, y sabe que esa mujer es hostil, y Jesús empieza a dialogar en otro tono, y va rompiendo las barreras, ¿no? Yo digo que es como una alcachofa, como un alcaucil, que lo comemos sacándole hasta llegar al corazón, ¿no? Vamos sacando las cáscaras. Jesús va sacando las cáscaras hasta que llega al corazón de esa mujer. Porque eran todos prejuicios que le eran todos planteaba prejuicios, y va venciendo los prejuicios. Había una capa dura que era impenetrable. Y de repente, cuando está conversando con ella, en lo mejor de la conversación llegan los discípulos. Los discípulos se asombran. ¿Cómo puede estar conversando con una mujer y samaritana? Es decir, eran todos prejuiciosos. Y yo creo que Jesús los mandó a comprar porque sabía que eran prejuiciosos y con ellos no se podía hacer nada. Pero él estaba hablando amigablemente. Y Jesús tenía eso de pasar por encima de todos los prejuicios y de pensar que detrás de cada persona, de cada raza, uno tiene que abstraerse de la raza, de la religión, de la edad, del color de la piel, de la etnia a la que pertenece, y entender que detrás hay un ser humano como cualquier ser humano, como cualquier persona, ¿no? Y tenemos que entender que esa persona tiene necesidades espirituales y esas necesidades espirituales son comunes a todos. Sí, pero uno dice, pero me acerco y es hostil. Sí, porque él también tiene un prejuicio. Y ese prejuicio lo hace ser hostil. Y el asunto era que Jesús pasaba por encima de esa cáscara, y no es que frente a la cáscara decía, bueno, peguemos la vuelta, nos vamos por otro lado, sino que decía, no, vayamos y mostrémosle que lo que tiene hacia nosotros, ese odio, es un prejuicio porque nosotros no somos lo que piensan. Claro. Y creo que esto es el fenómeno de la comunicación cristiana que tenemos que tener, no tener prejuicios nunca con nadie. Detrás de cada persona es un ser humano que está disfrazado de lo que es. El presidente de la nación tiene su investidura, pero es un hombre como cualquier otro, con todos los defectos y todas las necesidades, que está en un lugar encumbrado. El científico que sacó un premio Nobel es igual como ser humano al mendigo que tengo en la puerta de mi casa. Es idéntico, porque son personas necesitadas espiritualmente. Y los dos merecen que yo le dedique mi tiempo y le dedique mi palabra y pueda acercarme a ellos. Porque no puedo ser prejuicioso como cristiano. Allí hay un ser humano con una necesidad espiritual. Y yo tengo que saber pasar por encima de las barreras. ¿Y por qué como cristiano tengo que hacerlo? Porque Jesús pasó por encima de todas las barreras, incluso la de los prejuicios, y nos enseñó que teníamos que saber superar todo eso y no discriminar y pasar por encima de nuestros prejuicios ancestrales, ¿no? Los que recibimos de la familia, los prejuicios nacionales que hay también. Sí. Tenemos que pasar sobre todo eso para entender que cada ser humano es idéntico al otro en sus necesidades y sobre todo en sus carencias espirituales. Y necesita del amor y de la comprensión de Jesucristo.
Este primer movimiento de la Sinfonía número 1 en la bemol mayor, titulada Afroamericana por su compositor William Grant Still, es la muestra de cómo se vence un prejuicio. Fue interpretada por primera vez en 1931 por la Orquesta Sinfónica de Rochester, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una orquesta de primer orden interpretó una composición, una sinfonía escrita por una persona negra. Sí, William Grant Still abrió camino para la comunidad afroamericana, la comunidad negra en Estados Unidos, en la música culta de alto nivel, en las orquestas y en los centros culturales de la época. Y hoy lo escuchábamos aquí en nuestro cierre para Tierra Firme, para dejarle pensando y ahora invitarle a discutir con nosotros este tema de los prejuicios. Puede hacerlo mandándonos un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Mensaje de texto o WhatsApp, signo de más 598 91 610 610. Y encuéntrenos también en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio de este programa, podrá descargar tanto audio como texto, dejar su opinión, tener los enlaces a las redes sociales, escuchar los grandes temas, leer artículos, acceder a toda la biblioteca digital de Tierra Firme y poder estar en vínculo con nosotros permanentemente. A su vez, suscribirse al boletín electrónico de nuestro programa para recibir las noticias de tiempo en tiempo. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.